En el Triángulo de la Confianza siempre aprovechamos, cuando rodamos la serie, de tocar algunos temas que tengan que ver con Internet, la cultura y de cómo se está viviendo eso en nuestro país. Aprovechando que un destacado intelectual brasileño se quedó unos días después en Cuba, el doctor Artur Coelho, el profesor e investigador, aprovechamos y armamos este tema que se llama Tradiciones Culturales, Peligros en Tiempos de Internet. Entonces, bueno, invitamos a una estudiante, Ailín Castaño, también de la Facultad de Comunicación, y a nuestra querida doctora Ania Hernández, profesora e investigadora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Vamos a ver qué sale. Bueno, la bienvenida al Triángulo de la Confianza. Muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Yo sé que en Cuba quieres probarlo todo, quieres estar en todos los lugares y aprovechar el tiempo, pero para empezar a acorralar el tema, ¿qué les viene a ustedes a la cabeza cuando hablamos de tradiciones culturales? Que no es un concepto muy amplio, obviamente, pero ustedes como profesores, como estudiantes, cuando te dicen tradiciones culturales, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Identidad. ¿Identidad? Identidad. La tradición marca lo que somos, lo que hemos sido y por lo que se nos reconocerá en el mundo y por lo que seremos recordados, básicamente. ¿Y en tu caso? Historia. Creo que las tradiciones culturales cuentan un poco de nuestra historia y por eso son tan importantes. Sería el conjunto de características que nos mantienen el tiempo, como individuos, como entidad, como país. Algunas sobresalen por encima de otras, algunas están en un aspecto de la vida más fuerte que otras, o sea, se pueden notar, se pueden ver. Yo creo que aquellas que están muy cercanas al cotidiano, yo creo que aquellas que están muy cercanas a lo que hacemos todos los días. Tú puedes amanecer con un café o amanecer con un té. Tú puedes hablar más o menos, tú puedes gesticular más o menos. Eso marca quién eres y eso está absolutamente relacionado con aquellas cuestiones que vas manifestando a cada instante, por las que te vas pronunciando como ser humano cada día. Y ahí es donde tú dices, este es cubano, aquel es brasileño, aquel es chileno, aquel es noruego. Absolutamente, y aquí mismo ¿Lo puedes distinguir? Absolutamente, y hoy creo que va a ser un día de excepción para verificarlo. Pero tú pasas como cubano. ¿Crees? Sí, claro. Bueno, si no abres la boca, a ver, pero pasas como cubano perfectamente. Bueno, estoy con una guayabera. Ya te vi, gracias, honrados estamos. Déjame hacerte una pregunta. Brasil, un país que, digamos, la marca Brasil la tiene muy establecida a pesar de la diversidad cultural que tiene este país, que tiene dimensiones continentales, ¿no? Y es muy distinto en muchos lugares, pero todo el mundo sabe cuando algo viene de Brasil. ¿Cómo logran este discurso a partir de una tecnologización importante de todos los procesos de la sociedad? O sea, ustedes están también muy avanzados en alguna buena parte de la sociedad en lo que es el uso de las nuevas tecnologías, la internet. ¿Cómo esto se mezcla una cosa con la otra? Bueno, Brasil, como he dicho, es un país de dimensiones continentales y tenemos una gran diversidad de cultura, una gran diversidad de tradiciones. Si vas al norte de Brasil, tiene determinados conjuntos culturales. En Río de Janeiro, de donde soy, tiene otra tradición cultural. Pero ahora con las nuevas tecnologías digitales tenemos la oportunidad de también renovar estas tradiciones porque la tradición cultural no es estática y las tecnologías pueden nos ayudar también a diversificar las tradiciones. Qué interesante. Yo lo estaba pensando un poquito al revés, ¿sí? Es que es un tema, como acaba de mencionar el profesor, donde intervienen un conjunto, por ejemplo, de relaciones de poder que son muy importantes. Razón por la cual suceden apropiaciones culturales, suceden desconexiones generacionales y suceden otros muchos efectos y síntomas que imponen las propias tecnologías. Justamente podemos hablar a nivel de identidad cultural
en este mundo sociotécnico, que quien manda y quien domine estas tecnologías va a intentar imponer sus identidades, porque tiene más recursos, porque tiene más alcance, y de esa manera tenemos que enfrentar el riesgo de que unas sean más connotadas que otras, claro, porque tienen más presencia, aun cuando todas sean igualmente notables. Gracias a ese desarrollo tecnológico puede suceder a nivel de identidades, por ejemplo, una desconexión generacional. Esas costumbres de determinadas generaciones pueden no verse reflejadas en determinados medios porque quienes están apoderándose o quienes están dominando esos escenarios pretenden que otras identidades sean más notables. Esa es la razón, intuyo, por la cual el profesor ha mencionado que, en efecto, es un escenario complejo y que depende muy mucho de cómo estamos haciendo la gestión de las tecnologías desde el punto de vista cultural. En el mundo actual, en la gestión en el mundo cultural, sí. ¿Tú sientes esa desconexión como joven, por ejemplo? Me imagino que usas muchísimo Instagram, sí, que usas mucho las redes. Sí, se siente. Se siente en algún punto, puede ser de forma imperceptible, que nos apropiemos de otras costumbres, de otras culturas, e incluso que dejemos de lado las nuestras, las propias. En el internet se ve muchísimo, ya sea por los gustos propios, lo que el joven desea, o también está la parte en qué tan interesado estés en mantener lo que tu familia ha sido todo el tiempo. Hay una cuestión también de educación, de moral, que influye, y no todos los jóvenes de hoy en día desarrollan un pensamiento crítico para saber hasta dónde comienza a ser correcto, beneficioso, o que va a afectar no tanto en el ahora, sino en el mañana para las generaciones futuras. Bueno, me imagino que a nivel de un país como Brasil eso sea un reto inmenso. O sea, que connote, digamos, el esfuerzo de muchas instituciones, ¿lo logran en alguna medida? Bueno, yo creo que el principal problema de las tecnologías digitales hoy en las plataformas, como he dicho, de Instagram, de Facebook, son que estas plataformas son regidas por algoritmos que son controlados por estas empresas. Claro. Y por tanto las megacorporaciones no están tan interesadas en la diversidad cultural porque se vayan por el lucro, y muchas veces no tenemos la diversidad que podríamos tener. Pero por otro lado se basa en un espectáculo como el Carnaval de Río, que es el mayor espectáculo de Brasil. Puedes ver la tecnología de drones, la tecnología digital siendo utilizada para mejorar los desfiles, claro, y esto es una cosa buena. Bueno, sí, mientras lo usemos a favor de lo que está sucediendo, yo creo que es importante. En el tema, tú trabajas con jóvenes aquí en nuestro país, ¿cómo lo ven ellos? ¿Qué sientes de esa relación? Yo creo que tiene esa misma diversidad. Ailín estaba apuntando la importancia del pensamiento crítico en esta relación. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce en tener una perspectiva, primero en estudiar el fenómeno y tener una mente avisada, presta para entender que todos los consumos, que todo lo que estás consumiendo no necesariamente tiene la misma marca, por una parte, y la importancia de generar escenarios, por ejemplo, como los que tú lideras, en los cuales hay que construir contenidos para acorde a situaciones y a contextos de notoria necesidad que marquen esa diversidad. En nuestros estudiantes creo que tenemos todas las franjas de visiones, porque la juventud no es tampoco homogénea. Vienen de familias, vienen de lugares, vienen contextos de distintos, crianzas, vienen de usos y consumos digitales también diversos. Nosotros, como en todo el país, podemos tener estudiantes que han tenido desde que nacieron. Ten en cuenta que estamos trabajando con generaciones muy, muy jóvenes, es decir, con gente muy, muy joven, de generaciones muy ya recientes. Ya nacieron con las redes, ya nacieron con nosotros somos humildes emigrantes digitales. Exacto. Correcto, pero ustedes no. Pero desde esa
unidad o aparente unidad generacional, también hay muchas diferencias socioculturales y también hay muchas diferencias socioeconómicas. Voy a hacer una pausa y quiero volver a una cosa que dijiste que me encantó, además, muy linda expresión, mentes avisadas. Vamos a ahondar sobre las mentes avisadas. Tú sabes, Artur, que aquí se enciende un incienso. A este programa le dice las personas el triángulo de la confianza o el programa del incienso. Entonces encendemos un incienso para que la conversación sea lo más agradable o el intercambio lo más agradable posible. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando del tema que nos ocupa hoy, tradiciones culturales en tiempos de Internet y los peligros que acechan. Hablabas de mentes avisadas y me gustó mucho el término porque es como la mente que está atenta. Yo creo que eso es un reto importante. ¿Cómo lo ven ustedes a punto de partida de que, vamos, la aspiración mayor sería hacer el uso de las redes con un sentido crítico, pero eso no se logra de la noche a la mañana ni en todos los lugares a la misma vez? Sí, bueno, esa es una oportunidad de hablar del libro que fue lanzado en la Feria del Libro, que es un libro que presentaste con mucho éxito en la Feria Internacional del Libro. Sí, sí, que se llama Miseria de la Información. ¿Puedo tenerlo en las manos? Sí. Subtítulo es Dilemas éticos de la era digital. Hay un capítulo que habla de las mentes desavisadas, porque hoy, con el contenido que más circula en las plataformas como Instagram, Facebook, X, tenemos contenidos que no estimulan el pensamiento crítico. Por eso que el año retrasado, la Universidad de Oxford eligió el término brain rot, que es cerebros podridos, para hablar de las nuevas generaciones que no están siendo estimuladas intelectualmente. Está muy fuerte el término. Está muy fuerte el término. Sí. Yo siento que eso es un reto. O sea, tú como joven y como nacida ya en la era digital, ¿sientes que puede haber un parteaguas entre esta posibilidad de ver las redes con un sentido crítico igual? Tu carrera lo lleva, ¿no? Sí. Lleva ese contenido. ¿O sientes que vamos hacia un lugar insospechado que nos lleva y no sabemos a dónde vamos a parar? Bueno, se habla siempre de que cada día aprendemos algo distinto, ¿no? En mi caso, en mi carrera, en el plan de estudios, se incluyen una serie de disciplinas que todas tributan siempre de alguna forma u otra, en algún tema, en alguna clase, a este tipo de evaluación de contenidos, de lo que vemos. Estamos en la era digital, trabajamos con inteligencia artificial, trabajamos con redes sociales, tratamos de tener visibilidad como carrera, como disciplina, como personas normal. Entonces, pero creo que se pudiese expandir el plan, que no fuese necesario llegar hasta la universidad para tener conocimiento de lo que viene siendo contenido educativo o contenido entretenimiento o simplemente contenido que se pudiese desechar de alguna forma. Queda un largo camino para determinar eso, yo creo y siento, porque además no me atrevería a decir la edad exacta en la que los cubanos comenzamos a usar la internet, pero desde muy pequeñitos ya. O sea, en estos momentos sí, en estos momentos ya, ahorita te decía, en virtud de las diferencias y de las situaciones socioeconómicas, pero ya el uso de determinados dispositivos es muy extendido y así continuará siendo. Pero el tema no son los dispositivos, el tema es filosófico. Yo creo que Artur lo estaba marcando de esa manera. El tema es filosófico, el tema es político, el tema es ético, el tema es profundamente cultural. El tema es qué hacemos con esos contenidos, cómo mantenemos una relación en un escenario donde hay también múltiples hegemonías y múltiples contrahegemonías. Es decir, hay muchas maneras de acercarse a esos contenidos, hay muchas formas también de construir alternativas para lo que sucede que no es tan bueno para determinadas posiciones culturales que están desapareciendo de la presencia en la web simplemente porque no le interesa a quienes en esas relaciones de poder financian o potencian determinadas plataformas. Y por eso
la cooperación es tan importante, Rolando. No sé si responde al tema que estamos analizando, tal vez sí, pero de unos años a esta parte, los cubanos, muchos cubanos, no digo que los cubanos, han llegado a celebrar el Halloween, por ejemplo. Entonces, que es una tradición y fiesta que no tenía, o sea, no era parte de nuestro En cotidiano. Brasil también. Y de repente yo me siento como un poco raro, ¿no? ¿De dónde llega? ¿Cómo llega? A punto de partida, hubo muchos comentarios en los momentos donde hubo como una disrupción con esto y casi está naturalizado, quiero decir, es decir, la gente lo espera, se venden por ahí todos los aditamentos y las cosas propias de la fiesta. Entonces me llama la atención y por eso, porque además las tradiciones se crean, las tradiciones se alimentan. Entonces de momento entra una tradición que no es nuestra. Mira, no he entrado al Carnaval de Brasil, me encantaría. ¿Me entiendes? Hubiera Exacto. sido también muy interesante. Exactamente. ¿Por qué no celebramos el Día de los Muertos como los mexicanos, Por ejemplo. El Día de los Muertos es una tradición española, hispánica, es la que nos correspondería y es la que tuvimos hasta hace relativamente poco tiempo. El Día de los Difuntos era el día de representar el Tenorio. Claro. Por tanto, era el día de Zorrilla. Continúa siendo así en España y eso es una tradición. Fue así en Cuba durante muchos años. El 1 de diciembre en todos los teatros se representaba el Don Juan Tenorio. Justamente porque hay un escenario de hegemonía cultural. Si se celebra Halloween es porque alguien tiene el poderío de imponerlo. Ese es el punto. Por tanto, se impone una actividad cultural que no forma parte de tu tradición, pero se impone como una marca. En este país se tomó chocolate con 40 grados de temperatura y se tomaba un chocolate caliente y se dejó de tomar chocolate para tomar Coca-Cola. Estamos en el momento donde se dejó de representar el Tenorio y celebramos Halloween. Las hegemonías culturales también entran porque existen en Internet y vienen por Internet, no porque nadie llega a Cuba con un show de Halloween, entran por las redes sociales. Por eso es tan importante los estudios que hace Artur en ese sentido. ¿Lo ven peligroso o no ustedes? ¿Cómo? ¿Lo ven como una amenaza? ¿Lo ven como un peligro? ¿O no? No, de cierta forma, porque, como Ania ha dicho, hay determinadas tradiciones culturales de determinados países que tienen el poder económico de imponer sus tradiciones mundo afuera. Si tenemos una tradición cultural que a veces se mezcla con la tradición de otros países, esto puede ser bueno, pero no como está ocurriendo en las redes que están operadas por un país, en el caso del Occidente, y este país impone su cultura como viene haciendo desde el siglo XX con la industria cultural, con la industria cinematográfica. Claro. ¿Tú lo ves como una amenaza? ¿Lo ves como un reto? ¿Cómo te lo tomas tú desde tu generación? De cierto modo, si esta actividad, la profesora comentaba... ¿Fuiste a la fiesta de Halloween? No. No pasa nada. Sí. Si se introduce a través de los sitios de redes sociales, conocemos la actividad, pero ¿y el trasfondo? La historia de la actividad, ¿por qué comienza la actividad? ¿Cuándo comienza la actividad? Como decía, se introduce a través de los sitios de redes sociales. Es una fuente confiable donde lo que nos explica, lo que nos imponen, lo creemos, no lo podemos creer. Entonces hay como una brecha que no descubriremos y a partir de ahí los jóvenes o el individuo decide si cree, si no cree, si es confiable o no confiable. Vamos a hacer una pausa porque me quedan un par de preguntas ahí importantes, aprovechando la presencia de ustedes, que no se da todos los días. Gracias a ustedes por sus cartas a el Canal Habana, uno de los lugares más populares de La Habana, también sus sugerencias de temas y sus comentarios a esta dirección electrónica que aparece en el borde de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta en el Triángulo de la Confianza. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza de las tradiciones culturales de nuestros pueblos y los peligros que acechan en la época de Internet. Sonó muy apocalíptico retomar el tema, pero yo creo que detrás de todo lo que ustedes dijeron en el tiempo anterior
A mí me parece que estas grandes redes a las que tú aludes y con toda propiedad, obviamente, están dirigidas, comandadas desde un sector mucho más pequeño. Yo creo que también persiguen que el ciudadano, que la persona que consume todo esto sea cada vez más aestésico, es decir, más consumidor y menos crítico, ¿no? Sí, y es muy diferente del inicio del siglo XXI, cuando las personas empezaron a utilizar las redes para sus blogs, para poder también hablar y no ser solo un consumidor. Había sapiencia ahí. Sí, había un término, prosumer, que es el consumidor que es productor de contenido también. Sí. Pero cada vez más este paradigma se ha cambiado para tenermos mucho más contenido de hiperinformación siendo jugado en las personas y no tanto producción de pensamiento crítico. Las personas ahora producen comentarios de internet y comentarios y discusiones que no llevan a muchos lugares. Y mientras más ligero, mejor. Mientras más breve, mejor. Sí, estamos en ese sentido, mientras más corto mejor, porque también es otra concepción del tiempo. Ten en cuenta que cuando hablamos de tradiciones culturales, entre otras cosas, las tradiciones requieren tiempo para consolidarse. Para centrarse, para exactamente. Y para ser aprendidas, con H y sin H, para ser aprendidas, conocidas y tomadas, para ser utilizadas. Y ese tiempo, este tipo de comunicación se precia de no tenerlo, se precia de ser muy rápido para construir y muy rápido también para deconstruir. Hay una hiperproducción también, de manera que uno cree que no está al día intentando consumir todo y al final no consumes nada. Sí, y hay también un design de las plataformas digitales que estimulan este contenido rápido, superficial y tiene acceso a mucha información y no hay tiempo para leer artículos más grandes y por tanto esa aceleración tecnológica es como una ideología de Valle de Silicio, una ideología de las Big Tech. Claro. ¿Existe la manera de aislarse? Por ejemplo, uno cuando se va a una montaña y no tiene señal de teléfono, lo primero que haces es como que sientes un desazón terrible y después sientes una paz. Es decir, estamos permeados por esta hiperproducción de contenidos. Claro, hay un término, es decir, eso también es una enfermedad, la infoxicación. La infoxicación. Es la enfermedad del siglo XXI, entre otras cosas. Y claro, y el ser humano entonces también se siente como distinto cuando comienza a sanar. Pero el tema sigue siendo, más que de conexión o de desconexión, el tema creo que sigue siendo de calidad de los contenidos y de calidad en el tiempo que tenemos cuando hacemos contacto con las redes sociales, cuando producimos en redes sociales. Desde sus saberes, ¿hay alguna capacidad de sanación desde las instituciones que ustedes dirigen, desde los procesos que impulsan? Hay una ley brasileña ahora que prohíbe los smartphones en las escuelas. Bravo. Y por cuenta de eso, en Río de Janeiro ya es prohibido hasta el año pasado, pero este año es el primer año que es una ley federal. Y las escuelas están desenvolviendo nuevas actividades con los niños y los jóvenes, no utilizando las tecnologías. En el inicio parece difícil, pero después que se acostumbran a no utilizar las tecnologías el tiempo todo, ven las ventajas de no estar conectado a todo el tiempo. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, perdón que no las abordé ustedes porque estábamos hablando de Brasil. ¿Cómo lo ven desde el contexto nuestro, cubano? Bueno, en nuestra carrera, específicamente en el campo de las humanidades digitales, existe también una rama que viene siendo la alfabetización mediática e informacional. Se ofrece en la carrera, en la escuela, en el ámbito universitario, pero a su vez se ofrece para la comunidad. Se incluye a la comunidad. No es renegar las nuevas tecnologías o la información que podemos obtener del Internet, sino conocer de dónde y, bueno, incentivar en la comunidad ese pensamiento de lo bueno y lo malo. ¿Y ustedes van a la comunidad? O sea, Sí. Trabajamos en ferias, donde sea que haya un espacio
que podamos incluir el trabajo con la comunidad y enseñarles, así sea digitalizar documentos o cómo usar una aplicación en su celular, en su dispositivo. ¿Qué pasa? Responde a la pregunta, profe, ¿o quieres añadir algo? Al final, Rolando, este es un tema donde son importantes los equilibrios, pero donde es muy importante también la dimensión política, porque aquí se requiere una responsabilidad que no solo es individual, para que las tradiciones culturales con justicia ocupen su lugar en las redes y se produzca de forma tal que todos tengamos acceso a ella. Tiene que haber también una visión política. Es decir, no es solo responsabilidad de las personas desde el punto de vista individual. Obviamente las personas tienen derechos, también tienen deberes. Nuestro derecho está acompañado por nuestros deberes. Nosotros tenemos académicamente la obligatoriedad de aportar conocimiento sobre buenas prácticas a la sociedad, pero también las instituciones tienen la responsabilidad de generar políticas que sean coherentes con las dinámicas que tienen que ver con este fenómeno en el siglo XXI. Claro, se me está quedando qué pasa con todo esto y la inteligencia artificial, pero rapidito, si tienen algún tipo de idea con esto. Bueno, ahora en Brasil tenemos el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, el instituto del cual soy investigador. Estamos desarrollando proyectos más conectados con el problema de la desinformación. De la desinformación. Sí, y muchas veces la desinformación maximizada o se aumenta con el uso de la inteligencia artificial. Se utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer deepfakes. Y en periodos de elecciones esto es más peligroso ainda. Muy peligroso, sí. Sí. Y en Cuba acabamos de lanzar una propuesta que creo que puede ser una propuesta revolucionaria. Es la primera vez que el país está enfrentando un instrumento político efectivamente sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo utilizarlo de una manera positiva, de una manera ética, en la educación, en la cultura, a nivel cotidiano. Es el resultado del trabajo de equipos multidisciplinares y creo que será en efecto un instrumento que tendrá que ser estudiado para que sea muy bien conocido por todas y todos. Yo creo que sí. ¿Alguna precisión final? ¿No? En cuanto a retos, sí. Sí, como decía anteriormente, no es renegar, sino saber trabajar. Y desde una postura crítica, conocer hasta dónde debemos recostarnos o por nosotros mismos crear. Las herramientas de inteligencia artificial son herramientas, son un apoyo, no nos van a resolver la vida. Y ser más proactivos también, como decía Arthur. Bueno, el tiempo se acabó, esto va muy rápido. Realmente muchísimas gracias por el espacio que nos han dedicado al Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes también por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.